Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a tratar un tema sobre las actividades económicas terciarias. Anteriormente hemos visto lo que son las actividades económicas primarias, las actividades económicas secundarias y hoy nos toca tratar, o esta semana nos toca tratar sobre el tema de las actividades económicas terciarias. En primer lugar, haremos un recuerdo de lo que son las actividades económicas. Bien, entonces recordaremos que las actividades económicas son aquellos procesos que se han realizado para producir bienes o servicios. Esto es mediante factores de producción, como podemos ver en las imágenes. ¿Con qué motivo? De satisfacer las necesidades de la sociedad y tiene una finalidad de conseguir un beneficio. En fin, las actividades económicas sirven más que nada para generar riquezas y que contribuyan a la economía y desarrollo de un país. Aquí en las actividades que estamos viendo en los gráficos, estamos viendo sobre la agricultura, sobre la ganadería, el transporte, la minería, ¿no? Y la industria. Todas estas actividades van a ayudar a que pueda desarrollar un país en sus diferentes campos. Muy bien, entonces hoy veremos ¿qué son las actividades terciarias? Bien, las actividades económicas terciarias generalmente se van a basar en lo siguiente. Estas actividades económicas son generalmente el transporte, los seguros, la publicidad, el almacenamiento, la venta es muy importante en la actividad terciaria y las actividades correspondientes también a la producción de información, llámese los canales de televisión o las propagandas que se hacen a través del Internet. También suelen ser incluidas en el sector. Sin embargo, algunos economistas tienen una idea sobre lo que son estos servicios. Muy bien, entonces estos economistas proponen algunas ideas. Por ejemplo, dice, existe un sector adicional que lo llamaremos el sector económico cuaternario. Pero esto solamente lo establecen quienes, algunos economistas. Este tercer cuaternario en el que se integran quienes todas las actividades de índole intelectual, llámese en este caso el uso de la tecnología, la información científica, la educación, los desarrollos de investigación y otros. Muy bien, entonces, sobre las actividades económicas terciarias diremos lo siguiente. Es uno de los sectores que se divide la economía. Esto permite que se refiera únicamente a los servicios comerciales que acompañan a los procesos de producción y distribución. Entonces, como hemos visto anteriormente, recordemos que las actividades primarias se dedican únicamente a la extracción de bienes de la naturaleza. Las actividades secundarias se trata solamente de lo que es la industria, es decir, de la transformación. Sin embargo, el sector terciario es también conocido como el sector de los servicios, puesto que el objeto de este no es crear un producto, sino es ofrecerlo, es decir, a través de la venta o servirlo para los consumidores, por ejemplo, la educación, los viajes, el turismo, como vamos a ver sucesivamente. Entonces, nos preguntamos, ¿a qué se denomina sector terciario dentro de la economía? Al ver este gráfico, nos podemos dar cuenta que el ser humano va haciendo proceso
por proceso dentro de la economía. Recordemos que esto es para satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos. Entonces, ¿cómo se denomina? Se denomina al sector terciario como la actividad económica de distribución. Y no solamente de distribución, sino también de consumo de bienes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que busca este sector terciario? Este sector terciario busca satisfacer las necesidades de las personas a través de qué? A través de diversos servicios. Por ejemplo, el sector terciario está antecedido, recordemos siempre, por los dos sectores anteriores, como hemos hablado, el sector primario, que es el sector de la explotación, llámese en la agricultura, ganadería, pesca, minería, y así podemos ver en esta imagen. En la primera vemos el transporte de materiales de construcción. Eso nos va a servir para que lo industrialicemos construyendo edificaciones. También lo que es el sector agrícola, vemos que la cosecha de paltas va a ser distribuida de alguna manera. Igual, la pesca ha sido transformada en alimentos del consumo de los individuos. Entonces, podemos hablar que el sector terciario de la economía también se divide estas actividades económicas terciarias. ¿En qué? Estas actividades económicas terciarias se dividen en tres grandes grupos. ¿Y cuáles son esos grupos? El comercio, el transporte y los servicios. Entonces, este sector terciario va a complementar a los anteriores sectores como hemos visto. Entonces, diremos, ¿qué es el comercio? Muy bien. A ver, mentalmente tenemos una idea de lo que es el comercio, pero hoy vamos a decirla en forma técnica. ¿Qué cosa es el comercio? El comercio representa la manera de efectuar las transacciones de bienes y servicios, es decir, de un producto, del productor hacia quién, al consumidor. Vamos a suponer, el productor es el que cosecha. Entonces, eso va a llevarlo a los mercados y va a haber tres sectores. Es el comercio mayorista y después él va a repartir en los pequeños mercados y va a ser el comercio minorista. Este comercio a su vez va a ser transportado por el comercio terrestre, marítimo, aéreo. Y al ser transportado, puede ser transportado dentro de un país que se llamaría comercio interior o fuera de un país que se llamaría comercio exterior. También hay una forma de comercializar. Por ejemplo, al vender un automóvil se hace un comercio por comisión, porque va a pasar por primero por los fabricantes, luego por las personas que son las mayoristas y luego las personas que van a venderlo al menudeo, digamos, o por unidad, que ellos van a cobrar una comisión. Entonces, este comercio también se da por cuenta propia y a la vez se puede dividir en comercios familiares. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere la palabra comercio? Se refiere a la práctica de la compra y venta. ¿De qué? De todo lo que se ha producido. Esto se divide en dos ramas muy importantes. Una es la rama del comercio interno y otra es la rama del comercio externo. Entonces decimos, ¿qué es el comercio interno? El comercio interno, para que tengamos una idea, aquí hemos puesto lo que es una bodega o una tienda de abarrotes, ¿no? Entonces, el comercio interno se va a realizar dentro de nuestro país, dentro de los países que producen algún producto. Puede ser en dos formas, al por mayor cuando compran por cantidades o
puede ser en forma de distribución o puede ser en forma al menor o al menudeo, ¿no? Entonces, al menudeo significa que va a ser en pequeñas cantidades. Entonces, tengamos bien clara esta idea. El comercio interno puede ser por mayor, en el que se comprarán o venderán grandes cantidades, dice, de un mismo producto o al cual se comercializará después en pequeñas cantidades. Eso es al menudeo. Muy bien, ahora el comercio exterior. El comercio exterior es muy importante para el desarrollo de un país. Esto se refiere a las transacciones comerciales entre países, por ejemplo, entre Perú, Bolivia, Chile, Argentina, la China, Estados Unidos. A eso se le llama comercio exterior. Este puede ser de exportación, es decir, cuando un país va a vender sus productos a otras naciones, o puede ser de importación, cuando un país compra productos provenientes de otros países o naciones. Un ejemplo, nosotros enviamos a diferentes países lo que es la páprica, pero nosotros compramos productos tecnológicos, como por ejemplo los celulares, las laptops y otras cosas. Bien, entonces hablaremos de la importancia del transporte. ¿Qué es el transporte? Nos preguntamos. Fácilmente podemos decir que es un automóvil, un camión, ¿no? Pero en este caso de la economía, el transporte es muy importante porque ayuda a trasladar la mercancía, es decir, la mercadería que se puede vender o que se puede comprar. Entonces, esta mercancía va a ser transportada a personas desde un lugar a otro. Este tipo de transportes es de tres categorías. Uno es el transporte terrestre, otro es el transporte acuático y otro es el transporte aéreo. Antes de hablar del transporte terrestre, hablaremos de una pequeña historia sobre el transporte público. El transporte público o de personas se desarrolla de una forma muy importante para el desarrollo de una ciudad, ya que así se pueden conectar unas ciudades con otras o unos distritos con otros con mucha más facilidad. Antiguamente, el ferrocarril fue uno de los primeros que permitió el crecimiento de los núcleos urbanos, es decir, de las ciudades. En el siglo XIX, algunos países introdujeron el tranvía. El tranvía es una especie de bus, ¿no? Pero que se transporta por medio de rieles y cables, como podemos ver en la imagen. Antiguamente en Lima, en Arequipa, existía lo que es el tranvía. Muy bien, ahora el transporte en la actualidad, los servicios son más comunes. Estos servicios podemos denominarlos taxis, autobuses, sistemas ferroviarios, metros, trenes, ¿no? Y las aerolíneas comerciales. Estos medios de transporte constituyen un servicio muy importante y esencial para el desarrollo y el buen funcionamiento de una sociedad urbana. ¿Esto que permite? Permite desplazarse de un lugar a otro con un precio asequible. Es decir, que está al alcance de los pobladores de una ciudad. Muy bien, entonces, ¿qué hará posible el transporte? El transporte hace posible ciertas transacciones. ¿En qué manera? Yo produzco chompas y las puedo enviar a Puno en la temporada de invierno y entonces eso es una transacción comercial. El transporte está relacionado y da origen a rutas comerciales. Estas
pueden ser marítimas, ferroviarias o aéreas. Vamos a ver las diferentes rutas comerciales, pero en dos sectores, vamos a ver. La mayoría de transporte comercial se hace por el mar, es decir, utilizando los océanos. Esto estamos hablando del transporte comercial a través del mundo, ¿no? Se dan tres tipos. Europa, Estados Unidos, ellos se van a manejar por el Océano Atlántico. Sin embargo, los países del Mediterráneo a través del Canal de Suez y el Peñón de Gibraltar. Japón envía sus productos a Europa y América a través del Canal de Panamá y de los océanos Pacífico y Atlántico. Como podemos ver en Lima tenemos el puerto del Callao y por ahí van a traer mucha cantidad de mercadería. ¿A través de qué? De los mares. Muy bien. Entonces hablaremos también del transporte aéreo. Las rutas aéreas suelen emplearse únicamente como sistema de correo, puesto que el transportar productos por medio del sistema aumentaría demasiado el costo de los productos. Por lo tanto, es muy poco lo que se transporta en transporte de carga en el sistema aéreo. Las rutas ferroviarias. En nuestro país, las rutas ferroviarias han sido anuladas, muchas de ellas. Por lo general, las rutas la utilizan para transportar lo que son los metales. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, todavía se siguen usando rutas ferroviarias, ¿no? Estas son muy utilizadas en el continente con el sistema ferroviario más desarrollado. Esto lo hacen entre los países de Estados Unidos y Canadá. También se emplea para transportar a las personas productos y materias primas desde un lado de la costa, es decir, de la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico o del Pacífico a la costa del Atlántico. Eso significa viceversa. Muy bien, hablaremos de lo que son los servicios. ¿Qué son los servicios? Bien. Los servicios en la actualidad efectuadas por personas individuales o por organizaciones que tienen como objeto que satisfacer las necesidades individuales y colectivas de los miembros de la población. Entre los servicios más destacados tenemos los servicios de salud, ahí estamos viendo, tenemos el servicio del agua, la electricidad, la educación, la banca pública, los medios de comunicación masiva, la industria del entretenimiento, aunque en esta época está un poco vedada, y la hostelería. Entonces, miraremos primero lo que es la salud pública. Llamamos salud pública a todos los hospitales, ¿no? Entonces, la salud pública, también conocida como la red sanitaria, no olvidarse, ¿ah? Salud pública o red sanitaria. Esto permite incrementar la calidad de vida en la población. Nosotros en el país hemos tenido grandes problemas porque no teníamos una red de salud adecuada. Entonces, ¿qué debe cumplir la red sanitaria? Muy bien. La red sanitaria debería incumplir los siguientes servicios: ambulatorio, central, recuperación, hospitales, maternidad, entre otros, los cuales van a permitir satisfacer en gran medida las necesidades médicas de los individuos y de la sociedad. Entonces, la red sanitaria tiene que cumplir con el apoyo sanitario de toda la sociedad sin importar la raza,
la religión, la piel, ¿no? El estatus económico, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la salud pública en los países desarrollados? En los países desarrollados tienen un buen sistema de salud pública, es decir, un sistema óptimo donde pueden ayudar fácilmente a sus pobladores. Sin embargo, en los países subdesarrollados como el nuestro, la red sanitaria está insuficiente e incluso en algunas zonas es inexistente. Muy bien, ahora hablaremos de un punto muy importante, el aseo urbano o la sanidad urbana. El aseo urbano es el servicio que se encarga de mantener toda la ciudad limpia, es decir, mantiene las calles y las urbanizaciones de un país en un estado óptimo, es decir, un lugar limpio para poder vivir. Este conjunto de la red sanitaria va a proteger a quién, a la salud de los individuos de la sociedad. Sin embargo, en nuestro país no se cumple como debería ser, ya que las municipalidades no tienen la capacidad de cumplir de una forma adecuada esta red de aseo urbano. Hablaremos ahora de la banca. ¿Qué es la banca pública? Nosotros conocemos lo que son los bancos, ¿no? Estamos hablando de las oficinas donde se hacen las transacciones económicas. La banca pública tiene un objetivo muy importante en lo que es la economía. Es salvaguardar el dinero o los valores de de individuos o individuales de organizaciones. El sistema bancario de las naciones se suele organizar bajo el Banco Central, es decir, el Banco de la Nación. Este está encargado de emitir la moneda nacional. En nuestro caso es el Nuevo Sol. Ahora, hablaremos de un tema muy importante dentro de la economía terciaria. Vamos a hablar de lo que es el entretenimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Bien, el entretenimiento se refiere a que constituye un elemento esencial en este sector terciario. Es decir, la producción de qué? De películas, discos, libros, juegos. Estos son parte de este grupo. En este sentido, los cines, los teatros, las bibliotecas son establecimientos que pertenecen al sector terciario. Por su parte, la radio y la televisión, recordemos siempre, además de ser medios de comunicación masiva, es decir, para toda la población, son también industria de entretenimiento. ¿A través de qué? De sus novelas, sus diferentes películas que vemos y todo lo demás. Muy bien, ahora hablaremos de las telecomunicaciones. ¿Qué serán las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones es un servicio que se refiere a la transmisión de señales eléctricas. Es decir, estas señales eléctricas, también denominadas electromagnéticas, tienen una finalidad. Esa finalidad es la comunicación a distancia. ¿Cómo así? El uso del teléfono es el mejor ejemplo de esto, el teléfono cableado o de el celular, ¿no? Otros servicios de telecomunicación son los medios de comunicación masiva. Tenemos la radio y la televisión y algunos medios electrónicos. Muy bien, ahora hablaremos de la hostelería. La hostelería es
una industria de servicio que va a favorecer el desarrollo de qué? Del turismo en un país. En la existencia de hoteles en las diferentes ciudades ayuda a que podamos irlas a conocer sin necesidad de tener una casa, puesto que los hospedajes o los alojamientos ayudan a que los visitantes puedan quedarse el tiempo que requieran. Es más, la hostelería es en este momento recién se está reactivando nuevamente en el país, ya que la pandemia evitó a nivel mundial que se podrían hacer viajes, lo cual en esta pandemia ha tenido gran repercusión. Bueno, entonces tengamos claro que el sector de las actividades económicas terciarias se refieren a los servicios, no olvidemos, al uso de los servicios. Muy bien, hasta aquí siempre es importante recordarles que hay que leer e indagar más sobre el tema que tratamos. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Hasta pronto.